Casi 1 millón de personas se suicida cada año a nivel global. Y por cada persona que se suicida hay mucho más personas que tratan de suicidarse, pero sobreviven ese suicidio. El suicidio es algo que marca la vida de las personas que sobreviven a un ser querido que se ha suicidado. Y a nivel global, estos números, estos incidentes de suicidio han estado aumentando, particularmente en los adolescentes y en los jóvenes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la muerte a través del suicidio es la segunda causa de muerte en los adolescentes y en los jóvenes adultos. Es una tasa bien alta que ha estado aumentando a través de los años. Y es algo bien preocupante. Hay muchos factores que conllevan a que una persona se suicide, y tenemos otros videos donde vamos a detallar los diferentes factores biológicos, sociales, psicológicos, etcétera, que conllevan a que una persona trate de suicidarse o piense en el suicidio. Pero quiero que note que el suicidio es algo multifactorial, o sea que muchos diferentes factores son los que interactúan o son combinados para llevar a la persona a pensar en suicidarse o a tratar de suicidarse. En el día de hoy vamos a hablar sobre qué son los pensamientos suicidas, qué son conductas suicidas, y vamos a hablar de 2 teorías que suponen por qué las personas tratan de suicidarse. Hola a todos y bienvenidos a este canal Salud Mental al Detalle, donde discutimos temas científicos desde una perspectiva biológica, psicológica, social, cultural y espiritual. Recuerden que este es un canal donde dialogamos de temas científicos, pero no proveemos tratamiento a ningún tipo de diagnóstico. Si usted se encuentra en una situación donde necesita ayuda médica, les recomendamos que vea a un profesional de la salud mental. Bueno, para empezar, hablemos sobre los pensamientos suicidas. ¿Qué es un pensamiento suicida? Los pensamientos suicidas se pueden clasificar de 2 formas. Hay pensamientos pasivos y hay pensamientos activos. Los pensamientos pasivos se refieren a cuando la persona no tiene deseo de seguir viviendo, siente que la gente estaría mejor si esa persona se muere, si deja de existir. Y bueno, es como ese deseo de no vivir, de morirse, ha perdido la razón de seguir existiendo. Sin embargo, los pensamientos activos tienen un elemento como de planificación de cómo se mataría, y tiene un elemento ha considerado método, o sea que ha considerado cómo hacerlo y ha tenido alguna idea de planificación. Por eso se considera un poquito más activo. Hay personas que tienen ambos, pensamientos pasivos y pensamientos activos, y hay otras personas que a veces solamente tienen una de las dos. Usualmente se ha considerado los pensamientos activos, ese deseo de querer matarse, por ejemplo, se ha considerado más severo que los pensamientos pasivos. Pero la literatura nos demuestra que hay personas con pensamientos pasivos que no tienen plan, no tienen método, pero que aún han intentado suicidarse. Y hay personas que tienen pensamientos activos, que quieren matarse y han considerado un método y tienen un plan, pero no lo hacen. O sea que el hecho de que una persona tenga un pensamiento pasivo o activo no necesariamente nos dice si va a tratar de suicidarse o no. Por eso, como profesionales de la salud mental, siempre tomamos esos tipos de pensamientos, lo tomamos en serio. Ok, ahora hablemos sobre las conductas suicidas. Las conductas suicidas es como un término general que se utiliza para hablar o discutir diferentes tipos de comportamientos. Por ejemplo, los atentos suicidas son conductas que la persona hace, autolesiones, que tiene la intención de suicidarse, la intención de matarse.
Y estas conductas tienen como, varían en la severidad. Por ejemplo, hay conductas suicidas que no son fatales, o sea, atentos suicidas que no pasa gran cosa, o sea, la persona no se hiere de tal manera severa, y hay otros atentos suicidas que sí son severos. O sea que el nivel de letalidad en los atentos suicidas varían, pero lo importante es de que la persona hace la conducta con la intención de morirse. O sea, piensa que si hace ese comportamiento, si hace algo, puede morirse a raíz de eso. Lo segundo es, la segunda categoría es el suicidio. Es cuando la persona hace el comportamiento o toma la intención de suicidarse y muere. ¿Okay? Esa es la diferencia. En un escenario, en el atento suicida, la persona sobrevive, pero en el suicidio, la persona se muere. Ahora, con respecto al suicidio, hay algo que se debe notar, como mencioné anteriormente. Por cada persona que se suicida, hay 4 hospitalizaciones por atento suicida. Eso quiere decir que hay personas que tratan de suicidarse y son hospitalizadas. Ahora bien, y estos son datos en los Estados Unidos, y por cada suicidio hay 8 visitas al departamento de emergencia relacionado con el suicidio. Eso quiere decir que o la persona va a emergencia, pero no es hospitalizada, o sea que le dan de alta el mismo día, o puede que la persona, digamos, fallece, o puede que resulte en una hospitalización. Pero el caso es que hay más visitas al departamento de emergencia que por cada suicidio. Y también por cada suicidio hay 27 atentos suicidas autoinformados, o sea que la persona ha dicho que ha tratado de suicidarse. Pero recuerden que los atentos suicidas varían en cuanto a la letalidad. Eso quiere decir que hay personas que tratan de suicidarse y no necesitan ser hospitalizadas. Usualmente las personas que tratan de suicidarse no se lo dicen a nadie. Y por eso hay más atentos suicidas, ¿ok? Ahora bien, por cada persona que se suicida, hay 275 personas que han considerado seriamente suicidarse. Aquí estamos hablando de pensamientos activos. Recuerden la diferencia de lo pasivo y lo activo. Los pensamientos activos es cuando la persona está considerando un método o ha tenido algún tipo de plan. Así que por cada suicidio hay 275 personas que consideran seriamente suicidarse cada año. Ahora hablemos sobre la distinción entre las conductas suicidas y las autolesiones no suicidas. A veces las personas confunden estos dos términos, pero no son la misma cosa. Cuando una persona se hace daño a sí misma y trata de morir a través de eso, le consideramos una conducta suicida, un atento suicida o un suicidio si la persona se muere. Sin embargo, hay comportamientos donde las personas se hacen daño a sí mismos, se autolesionan, pero no tienen la intención de quitarse la vida. Esa es la diferencia entre las conductas suicidas y las autolesiones no suicidas. Y en otros episodios hablaremos más sobre las autolesiones no suicidas. Algo que sí quiero notar es que estos dos tipos de comportamiento, tanto los atentos suicidas como las autolesiones no suicidas, suelen surgir durante la adolescencia. Durante la adolescencia los jóvenes comienzan a atentar el suicidio con más frecuencia que durante otras edades y comienzan a autolesionarse sin intentar suicidarse. Cuando pensamos en que alguien se suicida, usualmente estamos
pensando de que está tratando de escapar algo, de que está tratando de escapar una situación adversa. Y hay una teoría, la teoría del escape del suicidio, o teoría de escape del suicidio, que básicamente se refiere a esto, se refiere a que la persona está tratando de escapar algo, alguna situación, algo. Ese es el fundamento de esta teoría. Esta teoría propone de que hay 6 pasos que preceden a que una persona trate de suicidarse. En el primer paso, la persona se encuentra en situaciones que considera adversas, situaciones que considera que no cumple ciertos requisitos o ciertas metas o expectativas que la persona se ha propuesto o que le han impuesto a alguien más en su círculo. Y la persona siente que está en una situación carente. Imagínese, por ejemplo, un adolescente que sus padres le han puesto expectativas y ese adolescente simplemente no está rindiendo. Por ejemplo, en la escuela, no está rindiendo en sus materias académicas. Y ese adolescente simplemente siente mucha presión porque o ha pasado por contratiempos que le ha llevado a no poder rendir en las materias, o simplemente no puede cumplir las expectativas poco realistas que tienen sus padres. En el segundo paso, la persona comienza a atribuir esa situación negativa, esa situación carente donde no cumple las expectativas, comienza a atribuirse eso a sí mismo. Comienza a sentirse decepcionado, desilusionado y se culpa por eso. Y el estudiante, por ejemplo, comienza a pensar cosas como: soy un fracaso, esta es mi culpa, no estoy rindiendo, comienza a culparse por un sinnúmero, por la situación en la que está. En el tercer paso, como resultado de la autoculpa, la persona se encuentra en un estado de alta autoconciencia adversiva. Eso quiere decir que la persona está sumamente consciente de sí misma, pero de una forma negativa. O sea que es como que se da cuenta o comienza a pensar de atribuirse estos pensamientos negativos y está sumamente consciente de esto. Entonces comienza ya a etiquetarse como: soy inepto, soy estúpido. Es como que comienza a atribuirse la circunstancia que está pasando a sí misma y se está viendo ya de una forma muy negativa y se comienza a verse ya de una forma muy negativa a raíz de la situación en la que se encuentra. Como consecuencia, ya en el cuarto paso, la persona comienza a sentir emociones muy negativas. Y ya en el quinto paso, cuando la persona ha llegado a este nivel de infelicidad, trata de escapar esa infelicidad entumeciéndose. Eso quiere decir que la persona trata de no sentir, trata de no pensar, trata de entumecerse, no sintiendo absolutamente nada. Pero usualmente eso no funciona. Como no le resulta, entonces la persona llega al paso número 6, o a la etapa número 6, que es donde considera el suicidio, considera suicidarse. Cuando he trabajado con los adolescentes, jóvenes y aún con las personas adultas, he visto algún componente de la teoría del escape, donde la persona en realidad sí está tratando de escapar alguna situación adversa. Algo que hay que considerar es que esta teoría es un poco lineal, o sea que supone que los procesos acontecen en etapas.
Y la realidad es que puede que no sea así, puede que la persona salte de un punto al otro y no sea un proceso lineal. Lo otro también es que no se sabe cuánto tiempo dura una persona en una etapa versus otra etapa. Por eso tenemos que tener cuidado, tomar toda esta información con un grano de sal. Pero bueno, si usted desea que dialoguemos de estas teorías a profundidad, que hablemos de ellas en más detalle, déjenos saberlos en los comentarios. Ahora quiero hablar sobre la teoría interpersonal psicológica del suicidio. Esta es una de las teorías más populares que existe en la literatura y una de las que ha tenido apoyo en cuanto ha tenido evidencia que apoyan la teoría. Esta teoría supone que las personas intentan suicidarse porque pueden y quieren. Y esta teoría propone que hay 3 elementos que cuando son combinados aumentan la probabilidad de que la persona trate de suicidarse. El primer factor es la baja pertenencia o la alineación social. Esto quiere decir que la persona se siente que no es entendido, que está solo en el mundo, nadie lo comprende y se siente completamente alineado. Imagínese una persona, una pareja, por ejemplo, que se divorcia y uno de las dos personas se siente que ha perdido esa integración social. O imagínese un adolescente que se muda a un lugar distinto donde sufre de bullying, no tiene amistades y se siente que no pertenece a un grupo social, no se siente que está integrado. O imagínese una situación donde hay una familia que tiene mucho conflicto, alto conflicto, y un niño en esa familia simplemente se siente que no es entendido, es rechazado, se siente solo, nadie lo quiere. O sea, esa sensación de baja pertenencia es uno de los factores que puede llevar a que la persona comience a tener pensamientos suicidas, particularmente pensamientos pasivos. Ahora, algo que hay que notar es que este factor en sí, el simple hecho de sentirse solo, no conlleva a que una persona piense en el suicidio. Puede aumentar la probabilidad, pero en sí sola no conlleva que la persona piense en el suicidio. La teoría supone de que esta baja pertenencia o alineación social tiene que estar acompañada con la percepción errónea de carga, que es el segundo factor, el segundo componente. Hablemos sobre la percepción errónea de carga. Este factor se refiere a que la persona erróneamente piense que es una carga para los seres queridos a su alrededor. Por ejemplo, imagínese una persona que tenga una condición crónica de salud. O un ejemplo, una persona que padece de cáncer, por ejemplo, y siente que los cuidados médicos que tiene o sabe tener el necesitar que alguien lo lleve a las citas médicas, etcétera, esa persona puede comenzar a sentir de que está cargando a la familia, está cargando a los seres queridos, está cargando a los amigos. Y cuando comienza a sentirse como una carga y también se siente solo, se siente aislado, se siente que no tiene, que está solo en el mundo y que nadie lo entiende, entonces, según la teoría, la persona comienza a tener pensamientos pasivos suicidas, de no quiero seguir viviendo, no vale la pena vivir, quisiera morirme, quisiera desaparecer, etc. Hay veces que cuando la persona se ve como una carga o cuando la persona se siente aislada o tiene esa sensación de pertenencia baja, de que no pertenece a su círculo social, puede sentirse que es un obstáculo, puede verse como una persona defectuosa, de que no aporta algún tipo de valor a su grupo, a su núcleo, a su familia. Y entonces, como dije anteriormente,
cuando ese sentido de aislamiento, de pertenencia baja, de alienación social, se combina con esa percepción errónea de carga, entonces la persona puede tener las probabilidades más altas de comenzar a considerar el suicidio. Ahora, el pensar en el suicidio solamente no es suficiente para llevar a que una persona trate de suicidarse. Y esta teoría propone de que lo que mueve a que una persona piense en el suicidio, a querer suicidarse, se basa en el tercer componente, que es la capacidad adquirida para el suicidio o para la autolesión. Este componente básicamente supone que como seres humanos tenemos el instinto natural de sobrevivencia. Queremos sobrevivir, queremos evitar el peligro. Pero las personas que han perdido ese instinto natural de sobrevivir, de protegerse, que han perdido el miedo de morir, por así decirlo, son las que tienen probabilidades más altas de tratar de suicidarse. También en este factor se supone que cuando la persona pierde, este factor también propone que cuando la persona adquiere una tolerancia alta para el dolor físico, o sea que puede resistir el dolor físico, también tiene la probabilidad más alta de tratar de suicidarse. Y la teoría básicamente dice que cuando la persona tiene los tres componentes juntos, puede que esa persona trate algún método severo y puede que llegue a tratar a suicidarse, puede que no sobrevive el suicidio. Cuando la persona se siente que es una carga, siente que no pertenece, está solo y ha perdido ese temor de morir o ha aumentado la tolerancia a la muerte, entonces esa persona puede tratar de suicidar. Este tema es algo bien doloroso para muchas personas porque cuando alguien se suicida, sea un niño, sea un adulto, familiar, un amigo, siempre hay dudas y a veces culpa de wow, no supe qué estaba pasando, si tan solo yo hubiese sabido, yo hubiese podido hacer algo. Hay veces que no sabemos lo que está pasando por la mente de una persona, cómo realmente la persona se siente. Y por eso tenemos que tener cuidado de cómo hablamos, cómo le hablamos a la persona, especialmente personas que tienen problemas de salud mental, problemas crónicos, físicos y así sucesivamente, porque realmente no sabemos lo que la persona está sintiendo. Los pensamientos y las conductas suicidas son cosas que hay que tomarlas en serio, porque, como dije, es algo bien devastador. Así que si usted conoce a alguien, sea niño, adolescente, adulto, o si usted mismo está pasando por esta situación, es importante que busque la ayuda que necesita. Los padres necesitan poder tener una buena comunicación con sus hijos. Si usted considera que hay mucho conflicto en su familia y no sabe si sus hijos están teniendo estos tipos de pensamientos, es muy importante de que busquen la ayuda profesional antes de tiempo. Es muy importante que se asesoren, se informen, tengan conversaciones amplias, abiertas con sus hijos y con sus seres queridos y busquen la necesidad y busquen la ayuda profesional. ¿Ok? Así que gracias por sintonizarse. Continuaremos con esta serie donde hablamos de las conductas, pensamientos suicidas en los niños, los adolescentes, los jóvenes adultos, y también estaremos hablando sobre estos comportamientos y pensamientos en la comunidad LGBT, que tiene la incidencia más alta de comportamientos y pensamientos suicidas, porque ellos pasan por estresores muy difíciles que
la comunidad heterosexual simplemente no pasa. ¿Ok? Así que gracias, y si tienen alguna pregunta, algún comentario, si desean que hablemos de algún tema en específico, por favor déjennos saber, pueden escribirlo en los comentarios o escribirnos a saludmentalaldetalle@gmail.com.